El canibalismo, también denominado antropofagia, cuando se refiere al consumo de carne humana por otros seres humanos, aún a día de hoy constituye uno de los tabúes más arraigados de las sociedades contemporáneas. Su complejidad ha convertido este fenómeno en objeto de estudio de disciplinas como la antropología, la historia, la psicología y la criminología. En el ámbito del true crime, su presencia suele asociarse a algunos de los casos criminales más excepcionales y perturbadores, como el de Jeffrey Dahmer o el de Armin Meiwes, planteando interrogantes sobre los límites de la conducta humana y las circunstancias que pueden conducir a ella. Pero el hombre del que vamos a hablar hoy no solo protagonizó uno de los casos criminales más perturbadores del siglo XX, sino que contra todo pronóstico, su imagen sería explotada en el mercado morboso y sensacionalista, convirtiéndolo en una celebridad. Concedió entrevistas, escribió libros, apareció en documentales y programas de televisión. Y durante años miles de personas conocieron su nombre no solo por el crimen que cometió, sino por la fama inquietante que llegó después. ¿Cómo es posible que alguien relacionado con un caso tan escalofriante acabara viviendo en libertad y despertando la curiosidad del público? ¿Qué ocurrió realmente para que esta historia tomara un rumbo que todavía hoy resulta difícil de creer? Hoy vamos a adentrarnos en el caso de Issei Sagawa, el caníbal de Kobe, un hombre cuya historia sigue generando incredulidad décadas después, y que plantea preguntas incómodas sobre la justicia, la fascinación por el morbo y los límites de la atención mediática. Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Florislava y hoy vamos a hablar sobre un caso muy loco, el caso de Issei Sagawa. Un caso donde la justicia falló como nunca, un caso muy perturbador y también muy controversial. Pero antes que nada, como siempre, os recuerdo que podéis seguirme en todas las redes sociales, que subo allí contenido exclusivo. También si os gusta este tipo de contenido, podéis suscribiros y activar la campanita para no perderos los nuevos vídeos, que ya sabéis que estoy aquí cada domingo con un caso nuevo. Y si queréis, también podéis apoyar el canal por menos de €1 al mes en el botoncito de abajo de unirse. Y ya no me enrollo más y arriesgo de citar a Jack el Destripador, vamos por partes. Issei Sagawa nació prematuramente el 26 de abril de 1949, en Kobe, en Japón. Poco después de nacer le diagnosticaron enteritis, una inflamación de la mucosa del intestino delgado que le causaría problemas de crecimiento. Era un chico pequeño, delgado y enfermizo. Tuvo una infancia en general bastante feliz. Era un chico muy culto e inteligente y ya desde pequeño sobre todo se interesaba por la literatura. Su familia era muy rica e influyente. Su padre, Akira Sagawa, era director y jefe de una gran empresa de agua japonesa, Furita Water Industries, y su abuelo era editor de un periódico importante en Japón, Asahi Shimbun. Issei estaba muy unido a su hermano, y aunque Issei era el hermano mayor, como tenía problemas de crecimiento, parecían de la misma edad. Aunque el chico no tenía muchos amigos porque era retraído, solitario y diferente, no había sufrido abuso o bullying en la escuela. Durante su infancia, Issei tenía un sueño recurrente en el que era devorado vivo. Soñaba que lo cocinaban en una gran olla para después comérselo. Lo que al principio era una pesadilla terminó convirtiéndose con el paso del tiempo en una inquietante fijación. Aquel sueño probablemente era incentivado por un juego que solían jugar en casa. Cuando venía de visita a su tío, solía jugar con él y su hermano a un juego en que el tío hacía de gigante devoraniños, persiguiéndolos por la casa y amenazando con que les cocinaría en una gran olla. Y su padre era el que les salvaba siempre. Pero para Issei aquello era más que un juego, e hizo que se obsesionara con cuentos donde había algún monstruo devoraniños. De hecho, su favorito era el de Hansel y Gretel. Issei se despertó sexualmente muy temprano, a sus 12 o 13 años, pero aquel tema en su casa era tabú, así que de hecho cuando tuvo su primera pensó que estaba enfermo. Con el tiempo empezó a experimentar de formas extrañas, en parte por culpa de esa falta en su educación y por otra parte por aquellas ideas extrañas que llenaban su cabeza. Así que en ocasiones dejaba que su perro lamiera sus partes para obtener placer. Luego comenzó a obsesionarse con las pelvis de las personas. Primero se fijaba en los glúteos de sus compañeros de clase varones y pensaba que debían ser deliciosos. Quería comérselos. Y al tiempo aquella fascinación la trasladaría
a las chicas. Como consumía mucho cine internacional, una vez se fijó en la actriz Grace Kelly, cosa que hizo que acabara obsesionándose con las mujeres occidentales, sobre todo con las rubias altas y muy guapas, ya que eran todo lo contrario a él, que era moreno, muy bajito, llegó a medir no más de 1,45 m ya de adulto y se consideraba muy feo y poco atractivo. Sus lecturas comenzaron a centrarse cada vez más en relatos que incluyeran el canibalismo. Entre otras cosas, leía sobre los aztecas, que devoraban el corazón de sus enemigos para que la fuerza y energía de estos pasara a ellos. Aquella idea de devorar a alguien para que formara parte de él se le quedaría grabada para siempre. Issei quería ser filólogo inglés y como era un buen estudiante y un amante de la literatura, fue a una de las universidades privadas más prestigiosas de Japón, Wako, para formarse. Mientras estudiaba empezó a frecuentar chicas de compañía, pero Issei no quería los servicios habituales y ya, sino que disfrutaba poniéndoles un cuchillo en el cuello para amenazarlas y decir que se las comería. Y luego les pedía a ellas que se lo hicieran a él. A sus 24 años, mientras estaba acabando un máster en literatura inglesa, Issei vio a una chica alemana rubia, alta y muy guapa, y se obsesionó con sus muslos. No queda claro si aquella chica era una alumna de intercambio, una profesora joven o simplemente una chica con la que solía cruzarse, ya que diferentes fuentes difieren en ese detalle. Lo que sí se sabe es que Issei descubrió que aquella chica vivía en el mismo bloque de apartamentos que su abuela. Como Issei conocía bien aquel edificio, un día decidió seguir a la chica y colarse en su casa. Esperó fuera del edificio hasta que vio que las luces de su casa se apagaban y esperó a que la chica estuviera dormida. Se coló en su casa por la ventana. Su idea era cortarle un trozo de su nalga, irse corriendo y comérsela en su casa. Era evidente que aquel plan hacía aguas por todas partes. No es tan sencillo cortarle un trozo de nalga a alguien sin que se entere, pero Issei decidió seguir adelante con el plan. Cuando entró en la casa, primero pensó en golpearla con algún objeto para dejarla inconsciente, ya que la chica era mucho más grande que él, pero solo encontró un paraguas. Cuando se acercó a ella, la tocó sin querer con las rodillas al acercarse. La chica se despertó, gritó y cuando Issei quiso escaparse, como ella era más grande y fuerte que él, le agarró del brazo, no le dejó marcharse, llamó a la policía y a Issei lo pillaron. Issei fue arrestado bajo la acusación de intentar abusar de ella, y él no quiso desmentirlo. Era más sencillo que pensaran eso que lo que realmente quería hacerle. No obstante, como su padre era influyente y muy rico, terminaron llegando a un acuerdo con los abogados de la chica e Issei quedó impune. La cantidad que le pagaron a la chica era muy alta, así que a Issei se le retiraron todos los cargos por aquello. Estaba totalmente limpio, como si nunca hubiera hecho nada. No obstante, aquel incidente le dejó una cosa muy clara a Issei. Si algún día quería llevar a cabo su plan, necesitaba un arma, porque no tenía la fuerza física para dominar a una mujer más grande que él. En la familia comenzaron a preocuparse por su estado mental, e Issei terminó acudiendo a un psiquiatra al que confesó con pelos y señales todos sus impulsos. El diagnóstico fue claro. El doctor consideró que Issei era muy peligroso y alertó a las autoridades. Pero de nuevo, el padre de Issei usó su influencia y encubrió aquello. Y la familia siguió como si nada, hacían ver que no pasaba nada. Tal vez porque no querían aceptar que realmente estaba pasando algo malo en la cabeza del chico, o tal vez por guardar las apariencias puertas afuera. Pero la cuestión es que nadie hacía nada por intentar evitar el inminente desastre que todas las señales parecían augurar. Tras aquello, Issei realizó un crucero a Grecia, en el cual conoció a un carnicero y mostró un extraño interés por él. Se sentaron juntos a la mesa e Issei le hizo muchas preguntas sobre diferentes técnicas para despiezar y cortar carne, alegando que él también quería ser carnicero. Y quedaos con lo del carnicero que volveremos a ello. De cualquier modo, encontrar el perfil de chica que quería, rubia, europea, alta y guapa, era difícil en Japón. Así que Issei decidió continuar sus estudios en el extranjero. Y así, el 26 de abril de 1977, el día de su 28 cumpleaños, se marchó a París para doctorarse en la Sorbona. Los primeros meses, cada día había una chica de pago en su casa. El relato que siempre pensaba, me la voy a comer, pero nunca daba el paso, nunca se atrevía. Cuando alguna vez iba al armario a buscar una pistola o un cuchillo para finalmente dar rienda suelta a sus impulsos, quedaba paralizado. Finalmente no podía hacerlo y les pedía que se marcharan. Pero en 1981, a sus 32 años, Issei conoce a René Hartevelt.
una chica holandesa de 25 años, muy guapa, más alta que él, ya que él medía más o menos 1,44 m y ella 1,78 m, muy romántica y a la que le encantaba la poesía. Por ende, estudiaba literatura vanguardista en la Sorbona y dio la casualidad de que era compañera de clase de Issei, así que se conocieron en la universidad. René estaba llena de vida, era muy activa y con mucha energía, al contrario que el débil y enfermizo Issei. Y eso es exactamente lo que a Issei le gustaba. Por una parte, él estaba completamente enamorado de ella y por otra se la quería comer, aunque en su cabeza ambas cosas iban de la mano. No obstante, por parte de René no eran más que amigos. A ella Issei le caía muy bien, le invitaba incluso a venir con su grupo de amigos a tomar algo. Solían quedar para compartir apuntes y charlar sobre las clases. Ella nunca sospechó nada, iba a menudo a su apartamento y él al de ella. Leían, cenaban, hablaban y reían. Todo aparentemente normal, pero René no conocía los impulsos de Issei. Aunque es cierto que él ya se le había insinuado sutilmente alguna vez, ella siempre le dejaba claro que aprecia mucho su amistad y que no quiere que sean más que amigos. Y él en principio se lo tomaba bien, cambiaban de tema y ya está. Él, para encontrar una excusa para verse más, le comenzó a pagar para que ella le diera clases de alemán. René, como os comenté, era holandesa y hablaba unos 3 idiomas, y uno de los idiomas que ella dominaba era precisamente el alemán. Así que accedió a ayudar a Issei. Ya había habido alguna vez en el pasado en que cuando René estaba en su apartamento, Issei se ausentaba del salón. Iba a agarrar la pistola que había conseguido en teoría para protegerse en París. Luego daba unos pasos a la habitación en que estaba ella y al final volvía a guardarla porque se daba cuenta de que no podía hacerlo. Una de aquellas veces llegó incluso hasta apretar el gatillo, pero el arma se le encasquilló. René ni siquiera se dio cuenta de lo que ocurría. Cuando René se marchó, Issei olió e incluso lamió la silla en que la chica había estado sentada. Pero el 11 de junio de 1981, Issei no pudo resistir el impulso. Invitó a René a su casa a cenar, en el número 10 de la Rue Erlanger, en París, y le pidió si podía ayudarle a traducir un poema en alemán. Incluso preparó una grabadora, con la excusa de que quería grabarla leyendo el poema en voz alta, para poder repasar la pronunciación en su ausencia. Cuando René llegó a la casa, Issei volvió a declararle su amor, pero ella le rechazó amablemente, volviendo a decirle que prefería mantener con él una relación puramente de amistad. Aquello no era ninguna sorpresa para Issei y da igual lo que hubiera dicho René aquella noche, que iba a pasar lo que pasaría a continuación de todos modos. Él solamente quería declararle su amor una última vez. Le hizo leer el poema en voz alta sentada a la mesa del comedor, de espaldas a él. Él le sirvió un té japonés y mientras René leía, Issei se ausentó un momento para buscar el arma. Esta vez Issei no titubeó, fue a por un rifle del calibre 22 que tenía guardado y de un disparo en la cabeza le quitó la vida a René. Cuando disparó, él mismo se desmayó del impacto de lo que había sucedido y por lo que había hecho, y también por miedo de que alguien hubiera escuchado aquel disparo. En unos segundos volvió en sí, decidido a llevar a cabo su macabro plan de todos modos. Le puso una toalla bajo la cabeza por donde sangraba profusamente y la desvistió. Mantuvo relaciones con el cuerpo sin vida mientras intentaba arrancarle la carne a mordiscos. Cuando se dio cuenta de que no podía hacerlo, que no podía penetrar su carne con los dientes, intentó cortarla con un cuchillo para la fruta, pero obviamente aquello tampoco fue efectivo. Así que finalmente salió un momento de casa para comprar un cuchillo para la carne. Posteriormente, él mismo lo describiría así: la desnudé y de su cuerpo. Después comencé a cortarla a trozos. En aquel momento pensaba que esa era la mejor manera de esconder su y de sacarlo de mi casa. Mientras cortaba aquel cuerpo con un cuchillo eléctrico, yo no era Issei, era un médico. No era un médico, era un diablo. Era Mefistófeles en persona. Cortaba y fotografiaba. La cortó y la comió cruda. Comenzó cortando un trozo de la nalga derecha, porque decía que la izquierda estaba más cerca del corazón, así que pensaba que sangraría más, y decía que la sangre le daba miedo. Después continuó
el pecho. Después probó su nariz y así fue cortando y probando diferentes trozos de su carne. Luego fue a la cocina y comenzó a preparar algunos platos con aquella carne. Dijo que estaban más deliciosos que cualquier otra cosa que hubiera comido, que le recordaba la textura del atún del sushi. Algunas partes restantes las guardó en la nevera para después, y lo que quedaba del cuerpo lo metió en su cama y durmió con él. Y los siguientes días continuó consumiendo la carne de René. Obviamente hizo fotos de todo el proceso. Fotos que si queréis buscar en internet las encontráis en minutos, pero yo no os las voy a poner aquí, obviamente. Cuando unos días más tarde ya había moscas alrededor de los restos, la despertó. Mientras lo hacía, dice que se emocionó tanto que incluso usó una de las manos de la joven para darse placer a sí mismo. Luego metió sus restos en unas maletas y llamó a un taxi a las 8 de la tarde del 13 de junio de 1981 para que le llevara hasta el Bois de Boulogne, un parque muy grande que se encuentra en el límite occidental del distrito 16 de París. Issei apenas podía con el peso de las maletas, así que el taxista le ayudó a meterlas en el maletero e incluso le hizo una broma diciéndole que si llevaba un ahí dentro. Issei esbozó una amarga sonrisa y le dijo que no, que solo eran libros. El parque aún estaba lleno de gente e Issei no podía dejar las maletas sin más. Encontró finalmente un lugar tranquilo donde las empujó al lago, dejándolas flotando en agua poco profunda, y se quedó descansando un rato porque decía que estaba exhausto de cargar todo aquel peso. De repente, cuando se giró, vio a un hombre agarrar una de aquellas maletas, y aquel hombre le preguntó si aquellas maletas eran suyas. Issei impulsivamente dijo que no, así que el hombre abrió la maleta, vio unas sábanas ensangrentadas y parte de un pie saliendo de ellas, y comenzó a gritar. Todos los presentes quedaron en shock y llamaron a las autoridades inmediatamente. Y mientras la gente se amontonaba para ver mejor el contenido de aquellas maletas, Issei se marchó de allí como si nada. No obstante, tan solo 4 días más tarde, los agentes hicieron la conexión con Issei y fueron a registrar su apartamento. Sabían que parte del cuerpo había sido comida. Sabían que alguien había llevado aquellas maletas a aquel parque y sabían que pesaban bastante. Así que contactaron con las empresas de taxis de la zona, por si alguien recordaba aquellas maletas y quién las llevaba. Y muy pronto dieron con el taxista que había llevado a Issei, quien se acordaba perfectamente de aquel joven japonés con maletas pesadas, y les proporcionó la dirección exacta en que lo había recogido. En el apartamento de Issei aún había restos de la carne de la chica que no se había comido. No había dudas de que había sido él, e inmediatamente le arrestaron. Issei no desmintió los hechos, de hecho confesó todo con todo lujo de detalles. Parecía satisfecho, incluso orgulloso de lo que contaba. Pero la justicia es lenta, así que Issei estuvo 2 años en espera del juicio. Mientras tanto, Papi le pagó la mejor defensa. Finalmente le hicieron un examen psiquiátrico y le declararon inimputable. Dijeron que era legalmente demente y no apto para un juicio, e ingresaron al antropófago en un psiquiátrico, en principio indefinidamente. Pero tras tan solo 1 año en aquella institución mental, el abogado de Issei convenció al juez de que no era justo que el Estado francés esté pagando los gastos del ingreso de Issei, después de todo lo que había hecho, y que lo mejor era trasladarle a Japón, con la condición de que allí pasaría el resto de sus días en un psiquiátrico. Pero en cuanto llegó a Japón, los psiquiatras del hospital le realizaron un examen y dijeron que no era demente, que no era inimputable, que solo tenía un trastorno de personalidad y que sí debía ingresar en prisión. Pero cuando comenzaron los trámites para devolverlo a una cárcel de Francia donde se cometió el crimen, como ahí se le había declarado demente, se habían retirado todos los cargos contra él. El caso estaba archivado y los detalles de la investigación ya no podían compartirse con otros países. Para los franceses el caso contra Issei estaba cerrado, así que en Japón no podían presentar cargos contra él. Finalmente se acordó encerrarlo en la institución mental de Matsusawa, pero el 12 de agosto de 1986, tras tan solo 18 meses, salió de la institución por propia voluntad.
Total, no había cargos contra él y no le habían diagnosticado ningún trastorno grave. Era libre, podía hacer lo que quisiera. No obstante, su crimen y libertad tendría un impacto muy negativo en su familia. Su hermano desarrolló asma provocada por estrés. Sus conocidos tenían miedo de juntarse con él. Los vecinos miraban mal hasta a su hermano por miedo de que tuviera los mismos impulsos que Issei. Cuando el caso apareció en todos los medios, su padre tuvo que renunciar a su trabajo y su madre incluso intentó quitarse la vida. Al fin y al cabo, aunque ahora que era libre todos los medios querían conocer de primera mano la morbosa historia de Issei y explotar su imagen en los medios, en Japón tener una buena imagen pública sigue siendo muy importante. Así que mientras los desconocidos querían ver qué dice el payasito de turno, los cercanos de la familia los rechazaban y toda la familia se convirtió en una presencia non grata. Y aunque ayudaban a Issei económicamente, mantenían con él el mínimo contacto posible. Incluso cuando sus padres fallecieron años después, a Issei no se le permitió acudir al funeral. A su vez, como os comentaba, Issei se convirtió en todo un fenómeno mediático. Todos querían saber la historia del caníbal de primera mano, y aunque no podía conseguir un trabajo normal dada su reputación, le publicaron sus libros de poesía y sus relatos. Terminó publicando unos 20 libros en total. Uno de los más polémicos fue Kiri no Naka, Entre la niebla, unas memorias en las que detalla su macabro crimen y en el que aparecen publicadas las fotos que hizo del cadáver de la chica durante el proceso. Un libro que jamás debía haberse publicado. De hecho, la familia de Issei le desaconsejó publicar aquel libro y la familia de René trató de hacer todo lo posible por evitar su publicación. No obstante, fue todo un éxito de ventas porque todos querían conocer los macabros y morbosos detalles del crimen del caníbal, e Issei ganó una generosa cantidad de dinero con aquella publicación. También publicó un manga en que dibujó explícitamente el asesinato de su amiga, incluso en tono cómico, cuando no había nada de cómico en lo que había hecho. Otra publicación que jamás debió haber visto la luz. Issei dio también muchísimas entrevistas. Se grabaron varios documentales sobre su caso en que él mismo participa. Contó con apariciones en realities, salió en anuncios comiendo carne, haciendo bromas sobre su canibalismo y grabó alguna cinta no por en que recreaba en cierta manera lo que sucedió con René. En una de ellas a la chica no le dijeron quién era él. Le presentaron como un exitoso escritor. Después de tener relaciones, Sagawa le contó a la chica lo que hizo en Francia e incluso le mostró las fotos que conservaba del crimen. Fragmento que se incluyó en la cinta. 私は今自分にとってすごくショックな Pero contra todo pronóstico terminaron haciéndose amigos. Issei también era pintor y dibujante, y vendía sus obras en el mercado negro, muchas ilustrando momentos de su crimen donde aparecían mujeres muy parecidas a René, e incluso hizo alguna colaboración artística con el pintor, escultor y asesino francés Nico Claux. Pero aun con todos esos negocios, Issei no se privaba de ningún lujo, así que comenzó a quedarse sin dinero. Y cuando aquello ocurrió, comenzó a robarle el dinero a la familia para seguir pagándose sus vicios y las mujeres de compañía europeas. ¿Y os acordáis de aquel carnicero que Issei había conocido en el crucero? Pues años más tarde, tras el asesinato de René, Issei le escribió una carta a aquel carnicero agradeciéndole los consejos que le dio. Y le extrañaba que aquel hombre jamás le respondiera. Que imagínate tú, conoces a un chico random en un crucero, te pregunta por cortes de carne, cómo se hacen, tal y cual, diciéndote que tiene interés en eso porque quiere ser carnicero, y luego te enteras de este crimen, porque es imposible no enterarse de ese crimen, porque era súper ultra mega mediático a nivel mundial, y luego encima este chico te escribe dándote las gracias por haberle enseñado tú cómo se hacen X cortes de carne. Ese pobre hombre, normal que no le quiera responder, es que ese pobre hombre probablemente se ha quedado traumado de por vida y ha dicho, Dios mío, nunca más le voy a decir a nadie cómo se corta la carne. Pero bueno, en cualquier caso, aquí la pregunta más importante es, Issei estaba en libertad. Entonces, ¿ha vuelto a matar? Pues realmente no se sabe y probablemente no se sabrá nunca, porque quieras o no, Issei tenía un padre muy rico que ya hemos visto que podía encubrirlo todo y ya. Además, Issei estaba metido en líos raros con dos mujeres de compañía, Mundo Nopor y todo esto, y movía mucho dinero. Así que si alguna vez pasó algo, podía haber sido encubierto muy fácilmente. Oficialmente la versión es que Issei no volvió a matar
nunca más. No obstante, decía que lo seguía pensando, pero que no lo volvería a hacer porque decía que cuando lo hizo con René pensó que aquello sería un acto de unión absoluta, que consumirla le proporcionaría esa belleza y salud que ella tenía, y que así absorbería su energía, pero que realmente una vez lo hizo, aquello no se sintió como él pensaba. Sin embargo, jamás mostró arrepentimiento por lo que hizo, más bien mostró fascinación y orgullo, y pasó toda su vida en libertad, reviviendo aquel suceso y lucrándose con él. Y aunque ya de viejo decía que le gustaría morir desmembrado y consumido por una hermosa mujer, falleció el 24 de noviembre del 2022 por una neumonía a los 73 años, después de pasar bastante tiempo tratando de recuperarse de un infarto que sufrió en 2013, que le dejó en silla de ruedas y al cuidado de su hermano menor, quien apareció en 2017 junto con Issei en el documental Caniva, dirigido por Lucien Castaining-Taylor y Verena Parabel. Aunque de documental tiene muy poco, sinceramente no os lo recomiendo para nada, la verdad. Es una producción que no se cuenta nada nuevo sobre el caso, es simplemente haberle dado una vez más la oportunidad a Issei de contar lo mismo y revivir sin una pizca de arrepentimiento una vez más el de René. Y encima está enfocado en mostrar todo lo morboso del caso sin aportar información relevante. Sinceramente es mucho mejor el documental de Vice que podéis encontrar en YouTube. Os dejo el enlace abajo en la descripción. O también el llamado Cannibal Superstar, que también está en YouTube y también os dejaré enlazado abajo. La historia de Issei también inspiró en 1981 la canción de The Stranglers llamada La Folie, y en 1983 a los Rolling Stones con el tema Too Much Blood. El caso de Issei Sagawa se convirtió desgraciadamente en un ejemplo extremo de cómo el dinero, los vacíos legales y la falta de comunicación internacional pueden terminar anulando la justicia por completo. Sea como fuere, eso es todo por hoy. Recordad que podéis dejarme en comentarios qué opináis sobre este caso, siempre con respeto hacia las víctimas. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y activa la campanita para que te avise cada vez que suba un nuevo vídeo, que es la forma más fácil de apoyar el canal, a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montonazo. También puedes seguirme en mis redes sociales donde comparto contenido exclusivo, te las dejo por aquí y en la cajita de descripción. Gracias como siempre por acompañarme un día más, nos vemos pronto en el siguiente episodio, cuidaros mucho, en serio porfa, cuidaros mucho y hasta la próxima.